Buenas, hoy vamos a abordar esta temática súper interesante y bastante en auge y novedosa, que es la microbiota intestinal, pero vamos a tratar de abordarla más allá de no entrar y de no profundizar en la salud, sí pensar y plantear el tema de la prevención de lesiones, pero por ahí no de las lesiones que comúnmente conocemos como lesiones, sino de la enfermedad que genera ausentismo en distintos deportes. Lo vamos a vincular un poquito con el fútbol. Primero decir qué es la microbiota. Está formada por un conjunto de diversos microorganismos como son las bacterias, virus, hongos, protozoos y demás. Habitan en nuestro sistema gastrointestinal y estos pueden estar en eubiosis, es decir, en un estado beneficioso de equilibrio entre la microbiota y el huésped y la persona, o podemos estar en disbiosis. Es un desequilibrio que puede ser perjudicial para la salud. Bien, esta microbiota debería estar en eubiosis. Las funciones de la microbiota son diversas. Vamos a sintetizar y nombrar algunas, pero tienen que ver con la digestión de nutrientes, con la síntesis de vitaminas como la vitamina K, la B12, fundamentalmente con la protección contra patógenos. Digo fundamentalmente porque tiene que ver con lo que vamos a presentar hoy brevemente, y con la modulación del sistema inmunitario, que es el que nos defiende. Bueno, todas estas funciones dependen de la composición de la microbiota, del equilibrio de la microbiota. Bueno, de nuevo, referenciar que debería estar en eubiosis. Determinantes de la composición de la microbiota. Bueno, ¿cuáles son los factores que influyen en esta microbiota? Son varios. Si bien se habla mucho y se aborda mucho el tema de nutrición, que algo plantearemos hoy, también se sabe que el ejercicio, tanto el de fuerza como el cardiovascular, favorecen a la microbiota. Bueno, la genética, el estrés sería perjudicial, el embarazo, el modo de crecimiento, de nacimiento, no es lo mismo un parto natural que una cesárea, la colonización de estas bacterias va a ser diferente y va a ser mejor en el parto vaginal o natural. La edad, ¿no? A medida que avanzamos de edad, también esto puede perjudicar, y bueno, ni hablar del consumo de fármacos, sobre todo el exceso de antibióticos, que es tan común, que van a afectar a nuestra microbiota. Antes de seguir profundizando sobre estos temas, hay que resaltar estos dos conceptos de probiótico y prebiótico. Básicamente me quería centrar en la definición de probióticos, que se define por la Organización Mundial de la Salud como microorganismos vivos que, cuando son administrados en cantidades adecuadas, confieren un beneficio en la salud del hospedador. Estos probióticos los encontramos muchas veces en alimentos como puede ser el yogur, por ejemplo. La modificación de la comunidad microbiana del intestino, ya sea al fomentar específicamente el incremento de ciertos microorganismos mediante la administración de organismos vivos, que son los probióticos, en suplementos o alimentos, o al utilizar sustancias que estimulen el desarrollo de bacterias beneficiosas, prebióticos. Primera definición de prebióticos, lo que nos quiere decir es que el prebiótico va a ser el alimento para la microbiota. Bien, pueden constituir una valiosa estrategia para potenciar el bienestar. Vamos a seguir. Esta es una tabla que le pueden hacer captura y detenerse, donde se ven algunas de las diferencias entre la fibra y los prebióticos. Hay dos tipos de fibra, la soluble y la insoluble. Bien, ambas son no digeribles, pero bueno, las solubles se disuelven en agua formando geles y pueden ser fermentados. La fibra soluble sería más alimento para la microbiota, y hoy por hoy, antes se decía que los prebióticos eran fibra soluble, pero claramente ahora se lo define como un sustrato que genera beneficios a los microorganismos, que va más allá de la fibra. Es decir, mucha de la fibra son prebióticos, pero existen los polifenoles, los fitoquímicos, los ácidos grasos omega 3, que también se consideran actualmente como prebióticos. Bueno, centrándonos un poco en el tema que quiero despertar cierto interés, relacionado con, fíjense, lesiones, enfermedades y salud mental, problemas durante, en este caso, el Mundial de Mujeres de FIFA en 2023. Más allá del estudio en sí, que no es interesante lo que quiero plantear, o no tiene que ver con lo que quiero plantear, quiero que vean esto, ¿no? Que muchas de los ausentismos en los entrenamientos, en la competencia para cualquier deporte, tiene que ver con enfermedades que requieren atención médica. Bien, no estoy diciendo que es lo más
prevalente, lo más frecuente, ni siquiera que hay una incidencia en aumento. Simplemente estoy diciendo que siempre nos centramos en la prevención y en el tratamiento, pero sobre todo en la prevención de lesiones musculares, articulares, no sé, desgarros isquiotibiales, que es muy frecuente, esguince de tobillo en casi todos los deportes, tendinopatías, etcétera, etcétera, dependiendo del deporte. Pero nunca nos detenemos a pensar en esto, en las ausencias por enfermedad, que incluyen las ausencias por enfermedad, no solo no tener una competencia, sino no tener un entrenamiento. Como consecuencia de esto, el deportista entrena menos, como consecuencia de esto tendría menos adaptaciones. Entonces, traigo este estudio para que vean que hubo 41 enfermedades que requirieron atención médica. Los sistemas de órganos más afectados fueron el respiratorio. Entonces, acabamos ya con cierta tendencia, el genitourinario y el gastrointestinal. Bien, pero el respiratorio como lo más frecuente. Otro estudio, lesiones y enfermedades en jugadores de fútbol durante el Mundial FIFA 2010. Y hago algunos recortes. Más frecuentes fueron la extensión del muslo y el tobillo, algo que se sabe, pero se reportaron 99 enfermedades de 89, el 12% de los jugadores. Las enfermedades fueron principalmente infecciones del sistema respiratorio o digestivo. Otro recorte, en entrenamientos y partidos, bueno, eso no. La prevención de enfermedades debe centrarse en la reducción del riesgo de infecciones. Ya lo dicen estudios de hace muchos años, ¿no? Reducción del riesgo de infecciones, considerando las vías de transmisión comunes y las condiciones ambientales. Entonces acá hago un breve parate y digo, bueno, infecciones respiratorias altas o bajas, pero bueno, tenemos las respiratorias altas en los casos de la gripe, resfriados común, ¿no? Distintos virus, la faringoamigdalitis, ¿no? Las típicas anginas por alguna bacteria, infecciones gastrointestinales, a veces de origen bacteriano y viral. Sepan que mayoritariamente de las infecciones respiratorias son virales, pero y esas virales no requieren antibióticos, que era un factor que afecta a la microbiota. Duración promedio de ausencias, bueno, de 3 a 7 días la gripe, 2 a 5 días la faringitis bacteriana. Es decir, este tipo de enfermedades van a generar ausentismo en los entrenamientos y en las competencias. Ahora, función de la fibra en la alimentación saludable. Se había anticipado que la fibra es el alimento para la microbiota. Entonces, tenemos que decir que la fibra promueve el crecimiento de las bacterias beneficiosas de nuestra microbiota. Las enzimas que descomponen a la fibra producen ácidos grasos de cadena corta. Estos ácidos grasos de cadena corta están vinculados con o relacionados a distintos y cada uno tiene funciones específicas, pero podríamos decir que disminuye la inflamación, esa inflamación crónica que tanto se habla ahora y que genera enfermedades. Bien, bueno, dijimos que la microbiota sintetizaba vitaminas como la K, como la B12. Estos de nuevo son los ácidos grasos de cadena corta, pero con sus siglas en inglés. La fibra es el sustrato para la microbiota. También es importante saber que la fibra genera saciedad, y esto está vinculado con el peso corporal. Mayor sensación de saciedad, menos sobrepeso, menos obesidad. También se ha visto que estos ácidos grasos de cadena corta pueden aumentar el gasto energético en reposo, siendo que el gasto energético en reposo abarca un porcentaje relevante en nuestro gasto energético total. Y esto de nuevo, entonces, si estos ácidos grasos de cadena corta que se producen al descomponer la fibra, vamos a tener beneficios nuevamente vinculados con el sobrepeso y obesidad. Por otra parte, mencionamos brevemente que la salud cardiovascular y la prevención de enfermedades también está vinculado con el consumo de fibras, ya que bueno, mejora el colesterol, el perfil de la glucosa en sangre y menor riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles. Acá otro estudio donde vemos que el incremento total de fibra, de la ingesta de fibra, reduce el riesgo de sobrepeso y grasa y ganancias de grasa en mujeres. De nuevo, ¿no? La importancia de alimentarse por fibra. Todo esto está vinculado más con la fibra soluble. Ahora, cuando hablamos de la fibra insoluble, sabemos que tiene como función modular el tránsito gastrointestinal, menor estreñimiento, el tránsito más rápido. De alguna manera también trae beneficios, ya que absorbe los ácidos biliares que si permanecen mucho tiempo en nuestros intestinos,
son perjudiciales para nuestra microbiota, porque solo a estos ácidos biliares van a sobrevivir las bacterias más resistentes a estos ácidos. Y eso genera disbiosis. Les había anticipado que no solo eran los prebióticos la fibra, sino que los polifenoles, los fitoquímicos, los ácidos grasos omega 3 también se consideran actualmente como prebióticos. Y acá tenemos una lista de alimentos que le ofrecen y un poquito qué son y cuáles son los beneficios principales. Bueno, fuentes de fibra alimentaria, súper importante, frutas y verduras, como siempre, para todo básicamente, cereales, granos enteros, legumbres, etc. El rol en trastornos digestivos, constipación y enfermedades crónicas no transmitibles, bueno, un poco lo nombramos, pero mejora el tránsito intestinal. La fibra previene y trata la constipación, ayuda en el tratamiento y prevención de enfermedades crónicas no transmisibles, como diabetes tipo 2, enfermedad cardiovascular, cáncer colorectal, esto hay sobrada evidencia, obesidad, también lo hablamos, al modular la microbiota, reduce la inflamación sistémica, mejora perfiles lipídicos y glucémicos. Las recomendaciones, bueno, esto vamos a dejarlo para un especialista, pero 25-30 gramos por día no está nada mal, también dependerá del peso, de si es hombre, mujer y demás, y la proporción de fibra soluble e insoluble también creo que no es tan relevante actualmente pensar en eso. Bien. Fíjense nuevamente, influencia de la dieta en la microbiota y su impacto en la salud. Tenemos dos escenarios. Por un lado, el escenario positivo sería una microbiota en eubiosis, saludable, con bacterias, virus, protozoos y demás, y hongos buenos, por decirlo de alguna manera, que aparecen acá, donde esto se ve beneficiado por el consumo de omega 3, de prebióticos, de frutos secos, de frutas y verduras, de probióticos también. Y bueno, fíjense cómo esto generaría que los ácidos grasos de cadena corta terminen generando, o vemos acá la imagen de individuos sanos. El escenario opuesto, una dieta alta en grasas saturadas, en carnes rojas, en procesados, en azúcares simples, bueno, genera lipopolisacáridos, que son endotoxinas, ácidos biliares, TMAO. De alguna manera todo esto va a generar inflamación sistémica, que va a terminar generando obesidad, disbiosis y potenciando todas las enfermedades crónicas no transmisibles que fuimos nombrando. Este TMAO es un óxido básicamente que deriva de las proteínas, va a generar aterosclerosis o trombosis, obviamente con su consumo en exceso, podríamos decirlo o simplificarlo de esa manera. Acá vemos un estudio donde existe el eje músculo-intestino, siempre se habla de el intestino como el segundo cerebro. Bueno, ahora habría que hacer un triángulo, ¿no? El cerebro, propiamente dicho, formado por el encéfalo, básicamente, y todas sus estructuras, y o los hemisferios cerebrales, tronco del encéfalo, cerebelo, etc. Y hablamos, es el cerebro real, ¿no? El que siempre hablamos, pero ahora se habla de un eje intestino-cerebro, el intestino como el segundo cerebro, y hay que agregar el músculo como otro cerebro, ¿no? Y relacionar estos tres ejes. Entonces, intestino-músculo, un eje que existe y podría afectar las adaptaciones musculoesqueléticas del entrenamiento. Lo que vemos en esta diapositiva es, nuevamente, ácidos grasos de cadena corta, en aumento, homeostasis, una microbiota saludable, con bacterias buenas, diversa, ¿no? Con mucha diversidad, pocos firmicutes, bueno, tipos de bacterias y más que no es necesario abordar acá, menos lipopolisacáridos, menos citoquinas proinflamatorias, más citoquinas antiinflamatorias para generar un ambiente no inflamatorio, no de inflamación crónica, que circula en la sangre. Entonces, también esto va a haber afectado una disminución de esta vía, la NF-κB, que vamos a decir en términos sencillos que sería una vía mala para muchas cosas, y va a fomentar una vía buena, como es la vía de señalización, la mTOR, que por lo menos para las adaptaciones que genera el ejercicio, ya sea tanto para los aumentos de la fuerza muscular, de la masa muscular, como así también vinculados con el aumento de proteínas, con la síntesis de proteínas, con la síntesis de glucógeno, pero también tenemos beneficios en la densidad capilar, en la biogénesis mitocondrial,
con efectos antioxidantes y demás. Todo esto, fíjense cómo por una microbiota en eubiosis saludable mejora la fuerza muscular, las adaptaciones al entrenamiento y el consumo máximo de oxígeno. En el escenario opuesto, una poca producción de ácidos grasos de cadena corta en un desequilibrio, en una disbiosis, va a generar más liposacáridos, citoquinas proinflamatorias, inflamación crónica, disminuye la vía emetora, aumentan las otras vías con consecuencias negativas, menos síntesis proteica, menos síntesis de glucógeno, menos densidad capilar, menos mitocondrias. Lo que va a terminar generando es una menor fuerza muscular, peores adaptaciones de entrenamiento y peor consumo de oxígeno, fomentando también atrofia muscular, los ROS, ¿no? los oxidantes, la producción y demás. Todo esto ya se está empezando a hablar y tenemos que pensarlo de nuevo y relacionarlo con no solo con la prevención de estas enfermedades, que es algo que vamos a charlar o que ya hablamos un poquito, sino también con las adaptaciones que genera el entrenamiento. Es decir, hay varias vías acá de la microbiota. Otro estudio, el ejercicio físico y la microbiota intestinal, una relación bidireccional que influye en la salud y el rendimiento, ¿no? Es decir, cómo la actividad física de fuerza y la cardiovascular va a generar cambios en la microbiota positivos, bien, como mayor producción de nuevo de ácidos grasos de cadena corta, butirato, acetato, etc. Mayor producción, mejor digestión, mejor absorción de nutrientes, ¿no? Incrementando la barrera la barrera intestinal, bien, para que no entren, por ejemplo, otras bacterias, fomentando la microbiota para que no nos colonicen, no se instalen bacterias malas, bien, bacterias, virus, etc. Y disminuyendo la inflamación, esa inflamación crónica que genera tantos perjuicios a nivel de enfermedades crónicas no transmisibles. Bueno, les quería agradecer por este tiempo y bueno, espero haber despertado el interés sobre esta temática para que se siga profundizando, pero en términos generales me gustaría que empiecen a relacionar la microbiota no solo con los beneficios para la salud, sino también con los beneficios para el entrenamiento, en esta relación bidireccional, donde también el entrenamiento da beneficios a la microbiota. La microbiota está afectada no solo por el entrenamiento, no solo por la nutrición, no solo por lo genético, no solo por la exposición ambiental, no solo por nuestra crianza, por los químicos que consumamos, por los antibióticos, etcétera, etcétera, sino que son muchas las variables, pero los invito a pensar también que prevenir lesiones tiene que ver o podemos favorecer la prevención de lesiones y la prevención de enfermedades a partir de una microbiota en eubiosis. Gracias.